Secretos de pacientes mentales que te pondrán los pelos de punta. Las puertas de lo desconocido están a punto de abrirse. Solo aquellos que se atrevan a cruzarlas podrán descubrir los misterios que el mundo oculta. Bienvenidos, queridos morbosos, a un viaje a lo desconocido. No mires hacia atrás. Escala número 1. Entra en la penumbra conmigo, querido morboso. Imagina una pequeña sala apenas iluminada, donde el reloj parece flotar en el denso aire de la madrugada. Allí, sentado frente a mí, se encontraba Adam, un hombre cuyo silencio cortaba el ambiente como una cuchilla. Sus ojos, desorbitados y esquivos, apenas soportaban la tenue luz que caía sobre su piel pálida. Adam arrastraba la narcolepsia como si fuera una camisa de fuerza invisible. Dormía en los momentos más inoportunos, y ese sueño denso lo convertía en un prisionero de su propia mente, incapaz de distinguir entre la realidad y la pesadilla. Cada vez que hablaba de su esposa Sasa, su voz temblaba, vacía, cargada de soledad. Desde su desaparición, algo dentro de él se había fracturado. Las sesiones siempre se desarrollaban al borde de la noche, cuando el mundo parecía más frágil y los monstruos internos podían salir a jugar. Al principio, Adam respondía con monosílabos. El aire se llenaba de suspiros, y cada pregunta era recibida con una mirada perdida. Sin embargo, en esos momentos de somnolencia, entre quedarse dormido y volver en sí, Adam murmuraba palabras extrañas, nombres rotos. Lo siento, Sasa, perdóname. Que Tolecocker me dijo que era la única forma. ¿Que Tolecocker? Un nombre ajeno a la realidad, o al menos eso pensaba yo. Adam relató, en fragmentos, la presencia de ese viejo amigo, un ser que aparecía en sus sueños, susurrándole órdenes tan retorcidas como el espacio entre la vida y la muerte. ¿Era un producto de su mente enferma, querido morboso, o una entidad real influyendo sobre sus acciones? Un día, su cuaderno negro llegó a mis manos. Sus páginas, repletas de confesiones oscuras, eran un mapa hacia el infierno personal de Adam. Entre esas letras temblorosas leí sobre noches de cadenas, de sangre y de una voz interior que lo empujaba a liberarse. Pensé, como psicólogo, como humano, que solo buscaba expiar su culpa tras la desaparición de Sasa, hasta que descubrí la verdad. Sasa nunca se marchó voluntariamente. Adam desapareció. El eco de su historia me perseguía incluso en mis sueños, hasta que una noticia interrumpió el descanso: hombre arrestado tras descubrir cuerpos enterrados en su jardín. Entre ellos, los restos de Sasa. Allí estaba él, en la pantalla, con la mirada vacía y una ligera sonrisa de satisfacción. Que Tolecocker, encadenado pero vivo, fue encontrado en el sótano. Adam no solo había confesado sus crímenes en sus trances, también había señalado de manera cruel y retorcida quién fue su cómplice, o fue solo otro fantasma de su mente atormentada. ¿Crees tú, querido morboso, que en cada persona que parece rota puede ocultarse el monstruo que acecha en la oscuridad, aguardando una oportunidad para despertar? Escala número 2. Imagina, en las aulas asépticas de una escuela, a una niña de apenas 6 años, con un rostro angelical y una voz dulce, creando paisajes de mutilación en hojas en blanco. Personitas sin cabeza, figuras abiertas en canal, dibujos tan escalofriantes que los adultos a su alrededor se encogían al verlos. Esta pequeña llegó a mí por recomendación escolar. Nunca había presenciado una mente tan precoz, tan aguda. Leía como una universitaria y razonaba como una adulta, pero sus juegos involucraban infligir dolor a insectos y criaturas más pequeñas. Sus padres, fascinados por su inteligencia, se negaban a reconocer el abismo que había debajo de la superficie. La defendían: nuestra hija es lista, jamás podría ser mala. ¿Es posible ocultar tanta crueldad detrás de la máscara de la genialidad? ¿Puede el talento y el vacío moral coexistir en un cuerpo tan diminuto?
Mientras otros niños reían en el recreo, la pequeña espiaba, aprendía y copiaba las emociones ajenas como si fueran un disfraz. La descubrí manipulando a compañeros y maestros. Sus padres nunca admitieron nada y se mudaron antes de que pudiera intervenir. Años después, encontré su nombre en una noticia. Era ella, la estudiante de medicina, destinada a convertirse en cirujana en una prestigiosa universidad. Mi sangre se heló. ¿Podemos confiar nuestras vidas a alguien tan hábil en ocultar deseos destructivos tras la fachada del éxito y la empatía? ¿Dónde se encuentra ahora el monstruo? ¿Lo educamos, lo ignoramos o simplemente cambiamos su disfraz? Escala número 3. Imagina un sitio donde todos comparten su locura, un hospital psiquiátrico juvenil. Allí, las paredes murmuran secretos y los fantasmas son muy reales. A tus 18 años, ingresas con la esperanza de encontrar ayuda, pero sales marcado por algo que no podrás olvidar. En la sala principal, los pacientes se movían con lentitud, atrapados en sus rutinas. Un joven bombero, con una mirada intensa y un silencio abrumador, siempre ocupaba la misma silla frente a ti, con un croquis en mano y un cuaderno abierto de manera indefinida. Un día, tu madre te visita. Al pasar detrás de él, se detiene, casi paralizada, al ver sus dibujos, tú, colgado del techo, inerte, en una serie de escenas inquietantes. Sientes que la piel se te eriza. Es arte, pero no es un arte inocente. Es la manifestación de una mente fracturada, el eco de un deseo que nunca se expresó con palabras. Luego desaparece y comienza a circular el rumor. Cada página de aquel cuaderno representaba una variación de tu muerte. Reflexiona, querido morboso, ¿acaso el horror puede plasmarse en papel antes de materializarse? ¿Cuántos monstruos esconden lo inimaginable tras un manto de silencio? Escala número 4. Los hermanos Menéndez acudieron a la consulta tras el brutal asesinato de sus adinerados padres. En sus miradas se reflejaba una combinación de vacío, dolor y un matiz más siniestro, frialdad. Al principio, intentaban aparentar normalidad, compartiendo breves anécdotas sobre su privilegiada rutina, pero la tensión visible en sus gestos los delataba. Con el avance de la terapia, las capas superficiales comenzaron a desvanecerse. Lile expresaba su amor frustrado hacia su madre, mientras que Eric describía a su padre como un carcelero insaciable, un hombre que jamás ofrecía aprobación ni afecto. El ambiente se tornaba más denso al mencionar los años de abuso psicológico y las amenazas veladas. Fue entonces cuando Eric lo soltó, casi sin emoción, me dijo que lo matara. Esas palabras fueron como un abismo abierto bajo mis pies. No se trataba de un delirio ni de una metáfora, sino de un recuerdo vívido de una orden mortal. Relataron cómo, tras años de humillaciones, decidieron liberar sus vidas al quitarles la vida a sus padres, planeando todo en un silencio mortal. ¿Puede el odio llegar a distorsionar los lazos familiares hasta transformarlos en crímenes infames? ¿Cuántos hogares esconden enfermedades invisibles tras lujosas paredes y sonrisas públicas? ¿Y tú, qué harías si tu dolor se volviera insoportable y la única salida fuera la violencia? Escala número 5. Pasillos sombríos de un hospital psiquiátrico, los ecos amortiguados, la constante sensación de peligro. Dos jóvenes pacientes, siempre invisibles, se movían como sombras tras las batas blancas. No sorprendían, no asustaban, hasta que lo hicieron. Una de ellas, con manos de muñeca rota, intentó estrangular a su terapeuta con el cordón de las llaves, un objeto cotidiano transformado en un instrumento mortal. La otra, de movimientos lentos, estalló en violencia, derribó a su cuidadora y la arrastró sin piedad, destruyendo la engañosa seguridad de quienes creían conocer a sus pacientes. Las agresiones se acumularon, incluso contra una enfermera embarazada. Nadie supo nunca qué pensamientos bullían en sus mentes hasta ese momento, en que instante el silencio se tornó en veneno.
El verdadero miedo no es el grito, querido morboso, sino la amenaza silenciosa que crece sin previo aviso ni lógica. Miras a tu alrededor. En el disfraz de la sumisión, ¿qué peligros se preparan en silencio? ¿Cuánto realmente conoces a quien camina en tu sombra? Escala número 6. El horror más profundo se presenta bajo la apariencia de sabiduría y una corbata impecable. Segisfredo Luca, un psiquiatra de renombre internacional, modelo de lo respetable, y, en la privacidad de su consultorio, un asesino tan frío como el mármol. Durante años, fue mentor, decano y aliado del gobierno. Hasta que un día, su obsesión lo llevó a cometer un crimen. Asesinó a Fares Juanos, amante de su paciente, disparándole 15 veces, una ejecución que se asemeja más a la de un sicario que a la de un sanador de mentes. Nunca mostró remordimiento, afirmó que había eliminado un obstáculo para obtener lo que deseaba. Los jueces y políticos, ya sea ciegos o corrompidos, no solo le perdonaron, lo reintegraron a la sociedad para manipular las mentes de miles. Segisfredo aplicó su astucia criminal para operar desde las sombras, creando campañas y estrategias que moldeaban a toda una sociedad. Nadie lo detuvo, nadie lo controló. ¿No es aterrador, querido morboso, saber que quienes custodian nuestra cordura pueden ser también los arquitectos del horror? Estos monstruos caminan entre nosotros, escondidos tras diplomas y sonrisas sutiles, aguardando el momento para mostrar sus colmillos nuevamente. Querido morboso, aquí finaliza, por ahora, este viaje a través de los laberintos de la mente y el pecado. ¿Dónde termina lo enfermo y comienza lo malvado? ¿Hasta qué punto el sufrimiento se transforma en monstruosidad? ¿Y tú, querido morboso, serías capaz de mirar hacia atrás si supieras que los verdaderos horrores nunca están en el pasado, sino acechando justo detrás de tu reflejo? A veces, lo más aterrador no es el monstruo, sino darse cuenta, de repente, de que nunca has estado tan solo como pensabas. Lo que has visto no es ni la mitad de lo que está por venir, y lo que no ves podría ser lo más peligroso de todo, algo que te está observando. No mires hacia atrás.